the killer laid and whiz on past. Miss my head, left turn, watch the crimson flow. Brother man on the floor, ching, 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 let the dollars go. 'Cause life ain't messing round no more. Stone cold when they knock me out in the black of night. I heard them shouting murder. Yeah, in the black of night. Murder. Yeah, in the black of night. Bright white light up ahead, screaming sirens that I dread. No one but me to be a witness to this tragedy. Brother man with open eyes, a single tear that he cries, smiles at me and stands up tall in the black of night. I heard him shouting murder. Yeah, black of night. I heard him shouting murder. Yeah, whoa, 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 murder. Yeah, in the black of night. Murder. Yeah, whoa. Rafael, cuando quieras. No, es que no funciona. Ahora sí, ahora sí, Ya Rafa. está. Yo creo que... Sí. Funciona. Rafael, ¿puedes explicar un poco lo que ha pasado o por qué ha pasado algo? Sí. Buenas tardes, perdón por el retraso. Yo voy a hablar el primero porque me tengo que ir pronto. Creí que iba a empezar a las 5:30. Pero me parece muy importante esta mesa redonda, porque realmente si queremos construir Europa y queremos que la sociedad civil tenga protagonismo, la base tiene que ser cultural. Pues que voy a decir algo que va a sorprender mucho, que es que la primera vez que se utiliza la palabra cultura en el mundo no es para el ballet, ni para la ópera, ni para la escultura, se utiliza para la agricultura. Durante millones de años, la única actividad cultural del ser humano fue crear alimentos. Y la segunda, cocinarlos para hacerlos comestibles, digeribles y palatables. Claro, por lo tanto, a mí me sorprende cuando yo le digo a la gente que la gastronomía es cultura, me dicen, bueno, qué cosa tan rara, ¿no? ¿Qué cosa tan rara? No, es una cultura fundamental y sigue siendo fundamental, como ha demostrado la pandemia, porque la gastronomía, la alimentación se ha convertido quizá en la actividad cultural más importante del ser humano en el siglo XXI, es la más saludable. Según el último estudio de Valentín Fuster, el 50% de la salud depende de la alimentación. En las tres enfermedades crónicas, obesidad, diabetes y cardiovascular, el 82% depende de la alimentación. Es sin duda alguna la más solidaria, porque lo primero que hay que atender es que la gente no pase hambre y esté bien nutrida. Tiene que ser la más sostenible, porque lo que hace falta es que la tierra y el agua sigan dando alimentos, si no desaparecemos en 7 días. Y por supuesto también la más satisfactoria cuando uno disfruta de verdad comiendo. Pero dentro de ese planteamiento cultural hay una segunda parte que creo que es fundamental. ¿Veis cualquier concurso de televisión? Cuando le preguntan si ganara el premio, ¿qué haría? Viajar y luego comer. Bien. Por lo tanto, cuando se crea la Unión Europea con la CECA, que era la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, yo creo, y ahora es una de mis propuestas, queremos la Comunidad Europea del Turismo y la Gastronomía. Yo he constituido en Lisboa ya una comunidad europea de la nueva gastronomía, que abarca también el turismo. Creo que todos los países de Iberoamérica, en lo único que están de acuerdo es en crear la comunidad iberoamericana del turismo y la gastronomía. Queremos las dos, juntémoslas y establezcamos una base de 1.000 y pico millones de habitantes con posibilidad de incorporarse con el mundo anglosajón y de equilibrar, digamos, la influencia de Asia o de China, como se ha visto a lo largo de todo el día. Por lo tanto, primera conclusión, para mi modo de ver, es que tratemos, dentro de lo que es esta herencia cultural, destacar algo para que los europeos estén orgullosos de ser europeos. Tenemos la primera cultura gastronómica del mundo con diferencia y somos el primer destino turístico del mundo con diferencia. Juntemos las dos cosas. Después de eso, vamos a ver cómo de alguna manera conseguimos todo eso comunicarlo.
yo lo hablaba antes con la anterior presidenta, las 72 organizaciones que hay y muchas más, porque aquí hay que meter fundaciones, todo lo que es la sociedad civil, que no son solamente nuestras sociedades. Pero tenemos que darles un objetivo, algo que les permita seguir estando diferenciadas y hagan una cosa juntas. ¿Qué es lo que nos falta a todas las sociedades civiles? Una capacidad de comunicación, de que los valores que tenemos como sociedad civil lleguen al resto de la gente. Y eso en el mundo actual tienes que estar en una pantalla grande, una mediana, una pequeña. Y como digo siempre, todo lo que no esté en una pantalla al final no existe. Esto que estamos haciendo ahora, si no pudieran verlo por streaming, no pudiéramos hacerlo para que luego la gente lo pueda ver, nosotros, esto es una tertulia interesante, pero carecería mucho de valor. Por lo tanto, si conseguimos generar una comunidad europea y una comunidad iberoamericana del turismo y la gastronomía, conseguimos crear una sociedad civil europea con un objetivo común, que sería el mismo que la española, y una sociedad civil iberoamericana, y ponerlas de acuerdo. ¿Qué es lo que nos falta? Llamémoslo una televisión, me da igual, una pantalla. En estos momentos en California se está viendo más televisiones en YouTube, que no cuesta casi nada hacerlas, que las televisiones convencionales. Por lo tanto, el que la sociedad civil ahora, primero la española y luego la europea, tengan una CNN europea o una CNN iberoamericana, es un tema que se puede hacer, que hay una forma muy fácil de financiarla, que es con publicidad anticipada, para que la gente que ponga el dinero no se pelee con el gobierno o con los gobiernos que haya, sino simplemente es decir, oiga, ustedes montan sociedad civil en YouTube y conforme eso vaya generando visitas, basta con que esté Movistar para que las genere. Nosotros, si pensamos que tenemos que poner 10 millones de euros de publicidad anticipada, eso lo hice yo con mi hermano Luis María en ABC, conseguí publicidad anticipada para que pudiera sacar el ABC adelante. Por lo tanto, a mí me parece que tenemos que pensar un poco en que estamos en el siglo XXI, tenemos que tener una proyección de futuro. A mí me parece muy bien que sigamos promocionando las exposiciones de pintura y la ópera y el teatro, voy, me encanta, pero eso es para unos cuantos. Lo que la gente quiere realmente hoy es un bienestar, una tranquilidad, una capacidad, digamos, de acceder a las cosas fundamentales. Y dentro de lo que creo que todos los países, lo digo porque en la Comunidad Europea están todos los países de gastronomía y en la Academia Iberoamericana están los 14 países. Y se reúne Cuba con Venezuela o con Brasil, no les importa nada. No creo que haya ningún otro tema en el que se puedan reunir. Pero cuando les dices que vas a hablar de gastronomía y de turismo, todos están encantados. Y termino. Europa es, sin duda alguna, un modelo de lo que ha representado a lo largo de su historia la cultura gastronómica, la cultura del viaje, del intercambio, del turismo. Luego añadimos más cosas, pero creo que inicialmente, como la CECA fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ahora podemos hacer una Comunidad Europea del Turismo y la Gastronomía. Nos hará mucho más felices que el carbón y el acero. Muchas gracias, rector. Gracias. Bueno, Aldo. Perdón, pero el presidente de esta mesa no ha comparecido, no conseguimos hablar con él, no hemos podido localizarle y... No pasa nada. Pido excusas en nombre de la organización, lo siento, no puedo darles ninguna razón. Yo me he implicado mucho en esta mesa y si es necesario me quedo yo aquí. Pues... No, el señor rector preside donde quiera que esté. Así que, si no te importa, Joaquín. No, sí, como gracias. tú te lo sabes. No te preocupes, ya hemos cogido el toro por los cuernos. ¿Habéis cogido el toro? Y ya está. ¿Estamos de acuerdo? Joaquín preside. Pues sí, está ya. No, me lo han pedido por aclamación popular. O sea A la fuerza. Consenso. Tú sabes que eres un presidente nato. Muchas gracias, Aldo. No te preocupes, Aldo, tú a lo tuyo. Bueno, no sé si se han dado cuenta que quien ha hablado primero es don Rafael Ansón Oriar, porque por el tema que ha elegido para dirigirse a ustedes estaba claro que tenía que ser. Lo pone ahí. No es el rector de la Complutense, claro. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Se tiene que ir ahora en el próximo AVE. Un cuarto de hora. Ya puedo escuchar críticas a lo que dice. Muchísimas gracias. Ya nos ha enviado 3 conclusiones así más o menos claras. Yo creo que si nos parece, compañeros de mesa, dejamos a Ana Santos, complutense también, sí, directora de la Biblioteca Nacional de España, que se dirija a todos nosotros. Un placer tenerte aquí. Pues muchísimas gracias, rector. Un placer también compartir esta mesa.
con este título tan sugestivo y este tema además tan amplio y tan complejo en este momento en el que nos toca vivir, en este momento de esta sociedad en la que nos toca vivir. Reflexionar sobre la cultura hoy en general y especialmente, puesto que estamos hablando de Europa, sobre la cultura europea, yo creo que es un tema absolutamente necesario. No debemos olvidar nunca que nuestro viejo continente se asienta, sin duda alguna, bajo esa cultura maravillosa de la cual todavía bebemos, que es la cultura de la Grecia clásica y luego la cultura romana, pero evidentemente la primera, la Grecia clásica, todavía hoy se sigue editando a Platón. Nos seguimos emocionando con la Ilíada o con la Odisea y seguimos acudiendo a la filosofía clásica incluso para libros de autoayuda, ¿no? que van dirigidos al gran público. Un continente que además ha tenido una importante influencia religiosa, tanto de la religión cristiana, católica cristiana, como del judaísmo, y que ha sufrido convulsiones históricas a lo largo de su historia que consiguieron que hasta bien entrado el siglo XIX y hasta que no empezaron las comunicaciones en este continente, es decir, hasta que la gente no se pudo encontrar y compartir un mismo gusto estético y, por lo tanto, compartir cultura, no se tuvo esa idea de que había una cultura única que nos unía. Sin embargo, fue una idea que hasta que no se sufrieron las grandes guerras europeas, fundamentalmente la Gran Guerra, Europa no necesitó como tal. Pero ahora sin duda la necesita. ¿Y qué ocurre en esta sociedad en la que estamos viviendo en este momento? Ya no estamos condicionados por las comunicaciones entre nosotros. Ya no estamos condicionados por las diferentes culturas que se crean en cada uno de nuestros países. Estamos condicionados por una sociedad plurilingüe, multirracial, multirreligiosa, con un elevado grado de laicismo en muchos de nuestros estados, en muchos de nuestros países, y que debe buscar otros valores. No olvidemos que el hombre, las mujeres, el ser humano, se sigue preocupando hoy todavía por las razones básicas de su existencia y sigue buscando esos interrogantes. En algún sitio habrá que encontrarlos o en algún sitio habrá que buscarlos. Una sociedad que piensa, crea y aprende y comparte este aprendizaje y este conocimiento y, por lo tanto, esta cultura de forma radicalmente distinta a cómo se hacía hace unos años, muy pocos años. Cuando se dice que la llegada de la imprenta fue una gran revolución, sin duda lo fue. Pero no olvidemos que en mitad del siglo XV, cuando Gutenberg inventó la imprenta, había una minoría muy pequeña, realmente una minoría prácticamente insignificante de población a la que esa revolución, a la que ese nuevo arte podía llegar, puesto que la población mayoritariamente no sabía leer y además su evolución fue muy lenta. Es decir, las sociedades pudieron asimilar esa nueva manera de difundir el conocimiento. Ahora es difícil asimilarlo. La rapidez, la innovación y, sobre todo, el crecimiento imparable de personas a las cuales, de manera instantánea, eso que se crea llega, es una realidad. Hay dos filósofos que a mí me gustan mucho y que han reflexionado mucho sobre la necesidad de pensar hoy en la cultura europea. Una es Julia Kristeva, que además es emigrante también y lo ha vivido en sus propias carnes, y otro es Umberto Eco, que es un filósofo que pensaba en términos humanistas y en términos de cultura letrada, fundamentalmente. A pesar de que los dos han desarrollado su campo de conocimiento pensando en aspectos distintos, coinciden en lo mismo. Hay que repensar hoy la cultura europea. Hay que repensar hoy cómo queremos asentar nuestras bases para no sentirnos
solamente todos partes de una identidad común, sino para ser capaces de compartir identidades dentro de un mismo lugar, de un mismo territorio, un continente, en el que el ciudadano ya no pertenece solo a su país, sino que es un ciudadano europeo del siglo XXI. En esto han ayudado muchísimo los Erasmus. Cada vez va a haber más. Por lo tanto, cada vez va a haber más generaciones de jóvenes que ya se consideran ciudadanos de Europa. Para ellos es para los que hay que trabajar ahora. Para unos jóvenes que además están también buscando soluciones a los grandes problemas que afectan a Europa y a la humanidad en general. Grandes problemas desde los cuales no se pueden encontrar soluciones, desde luego a corto ni a medio plazo, pero sí que se puede reflexionar desde la cultura. Y por lo tanto estos nuevos valores tienen que estar basados en aquello, y vamos a volver a nuestra Grecia clásica, en aquello de lo que todavía bebemos, es decir, en los valores del humanismo, poniendo una vez más o poniendo nuevamente hoy, en la era de Internet, al ser humano en el centro de cualquier desarrollo y de cualquier tecnología. Unos problemas que afectan, y lo estamos viviendo cada día, a toda la humanidad. En movimientos que son internacionales y que además afectan a todos los continentes y no solamente al europeo. Lo que ocurre es que jugamos con ventaja en muchas cosas. Y me estoy refiriendo a temas relacionados con los valores democráticos, con la igualdad, temas relacionados con el medio ambiente, la libertad, la justicia, la igualdad de oportunidades, temas que no están resueltos y que siguen siendo una importante amenaza, no solamente fuera de Europa, sino también en determinados lugares de Europa. Ocurre además que la forma de crear cultura hoy, no solamente de acceder a ella, sino también de crear cultura, es radicalmente distinta a hace muy pocos años. Hoy, cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, puede crear cultura, puede escribir, puede componer música, puede hacer un videojuego, puede hacer un corto, puede compartir esa cultura y puede participar de una inteligencia compartida y, por lo tanto, mucho más rica que puede ser la de un solo individuo. Esto nos obliga, no puede ser de otra manera, a pensar que las iniciativas que Europa ha tenido hasta ahora para promocionar la cultura europea han sido, desde luego, muy buenas y han ayudado mucho. Por ejemplo, la capitalidad cultural europea, iniciativas como es Europeana, esta gran base de datos digital que reúne repositorios digitales de todos los países europeos y que a través de esto se van creando distintas herramientas inteligentes. Está muy bien que esto exista, pero quizá tengamos que pensar en cómo llegar de verdad al ciudadano, cómo llegar de verdad a las personas, cómo llegar de verdad para sentirnos europeos, no solamente a aquellas personas que vivimos en las grandes ciudades, sino a aquellas que viven en núcleos pequeños, en núcleos aislados, o que ni siquiera han tenido o tienen la posibilidad de acceder a Internet o a cualquier otro medio de comunicación. ¿Cómo llegar al individuo? Yo creo que este es el gran reto que tenemos ahora mismo dentro de lo que es la creación, porque la cultura sí que se crea, y se crea mucha, la creación y la llegada de verdad a las personas, al individuo. Sin una sociedad formada por individuos que comparten un mismo sentir, un mismo sentimiento, da igual que incluso desde las instituciones o desde los estamentos públicos se hagan. Esto es francamente hoy muy difícil hacerlo, es de una dificultad que nos obliga a todos a buscar los caminos, los medios para intentar hacerlo. Internet ayuda, sin duda, pero ayuda mucho más sentirnos parte de los mismos objetivos. Y para esto
Yo lo he pensado muchas veces, igual que hay proyectos digitales como es la capitalidad europea o es europeana, ¿por qué no lanzar desde Europa, desde las instituciones europeas, grandes objetivos culturales que sean anuales o que históricamente reúnan a varios países en un mismo acontecimiento común, que seamos capaces de celebrar juntos nuestra cultura europea y aquello que nos une? Desde luego, desde la tolerancia, desde el absoluto respeto al otro y desde el convencimiento que hoy, en el siglo XXI, en la era de Internet, no hay que olvidar el humanismo, los valores del ser humano como clave y centro de cualquier desarrollo de la sociedad, pero aprovechando los desarrollos tecnológicos. Y nada más, rector. Creo que... Muchas más no se puede decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Me indican antes de proseguir que la ponencia del secretario de Estado para la Unión Europea, don Juan González Barba, está grabada y lo pondremos después de haber terminado todos. ¿Les parece? Bueno, pues ahora siguiendo, yo creo me salto, como soy ahora mismo el moderador, me salto y como también soy el que menos tiene que decir de esta mesa, pasamos a otro complutense que me acabo de enterar ahora que hizo el doctorado en la Complutense, con lo que aquí estamos ya 3. Somos muchos. Se dice pronto. Y Somos tenemos 2 muchos. profesores aquí, o sea que mal asunto tenemos. Esta mesa es un desastre. Ignacio Buqueras, que presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España. Así que cuando quieras te diriges a la audiencia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, después de esta magnífica introducción que han hecho sobre el tema de esta, podríamos decir, mesa, por parte de Rafael y por parte de Ana, yo voy a tocar temas concretos como es nuestro patrimonio mundial reconocido por parte de la UNESCO. La entidad que yo presido, entidad, podríamos decir, de reciente creación, se puso en marcha en el 2018, llevamos 3 años, y nació con la voluntad de dar mejor conocimiento, valoración, difusión y promoción del patrimonio mundial de España. Los españoles no somos conscientes que somos el tercer país del mundo con más patrimonio reconocido por parte de la UNESCO. El primer país es Italia, el segundo es China, en donde se ha destruido mucho, pero es un gran continente y queda mucho aún vigente, y el tercero es España. Estamos por encima de Francia, Alemania, Inglaterra, por hablar de países próximos a nosotros. Las primeras declaraciones que recibió España por parte de la UNESCO fue concretamente el 2 de noviembre de 1984, que declaró 5 bienes patrimonio mundial. Fueron el Centro Histórico de Córdoba, la Alhambra y Generalife de Granada, la Catedral de Burgos, que este año está celebrando el 8º centenario, el Monasterio y Sitio del Escorial en Madrid, que estamos en estos momentos ampliando este lugar que fue reconocido por parte de la UNESCO, el Parque Güell, Palacio Güell y Casa Milá en Barcelona, obras de Antonio Gaudí. Estos fueron concretamente los 5. Y pensad que el último que ha sido declarado recientemente ha sido una zona de Madrid emblemática, importante. Madrid era de las pocas capitales europeas que no tenía ningún reconocimiento por parte de la UNESCO. Creo que todos tenemos la obligación de conocer mejor nuestro patrimonio. Somos una potencia turística y, en cambio, España exteriormente se vende por el sol y la playa, que está muy bien, pero indudablemente tenemos que vender nuestro patrimonio, tenemos que vender concretamente todo esto, que al final de cuentas es un homenaje que hacemos, que deberíamos hacer diariamente a las generaciones que nos han precedido, que fueron los que gestaron e hicieron este patrimonio. Teniendo en cuenta que el patrimonio no solamente es cultural, sino que también es un patrimonio material e inmaterial. Estamos en la Comunidad Valenciana, que tiene patrimonio cultural,
pero también tiene, como las fallas, un patrimonio inmaterial, etcétera, etcétera. La asociación que tengo la satisfacción de presidir, pues, concretamente está trabajando en esta línea. Lo primero que hicimos, que nos encontramos con la sorpresa que siendo España una potencia en este campo, la administración ni nadie en el sector privado había hecho un libro de grandes dimensiones, con todo el patrimonio, tanto en textos, fotografías, documentos, etcétera, etcétera. Cogimos también una editorial de las más importantes, muy bien representada en este Congreso Nacional, como es McGraw-Hill. Se ha hecho un libro de importantes valores en español y en inglés para dar esta posibilidad que todos podamos profundizar y un mejor conocimiento. Hemos firmado recientemente, en estos últimos año y medio, 7 convenios de colaboración con Hispania Nostra, con 2 universidades. Pensamos que pronto podamos hacerlo con la Complutense. Con las 2 universidades que inicialmente hemos firmado este convenio ha sido con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad San Pablo CEU. Con la Politécnica de Madrid, ahora el próximo día 21, todos los que estáis aquí estáis invitados especialmente al acto de presentación del curso de gestión sobre el patrimonio. Es la primera vez que en España se hace a nivel universitario, posgrado, un curso sobre gestión universitaria para que de esta manera haya especialistas para este valor tan importante. Hemos firmado también convenios concretamente con la Fundación Educación Cervanta, que también está representada en este Congreso Nacional, con AFAMER, que es la Asociación Nacional de las Mujeres del Mundo Rural, o sea que concretamente nuestro objetivo es dar a conocer este patrimonio en todos los ámbitos. El próximo año vamos a convocar, ya tenemos las bases, que las hemos pasado por el Ministerio de Educación, el primer concurso nacional escolar para que los niños desde la escuela sean conscientes del valor de nuestro patrimonio e indirectamente lo sean sus padres, sus familias, los educadores, etcétera, etcétera. Vamos a convocar ahora el próximo día 16 de noviembre, que vamos a celebrar el Día Internacional del Patrimonio Mundial. En un lugar emblemático de Madrid vamos a celebrar este día, que al final de cuentas lo ha convocado desde hace varios años la UNESCO, para que de esta manera sea también un motivo atractivo de proyección de este patrimonio mundial que nosotros tenemos y que concretamente tenemos que proyectar más adecuadamente. Para ir terminando, voy a indicar algunos apartados que estamos poniendo en marcha, y entre ellos, por ejemplo, estamos muy en contacto con la Casa Real porque consideramos que la Casa Real puede y debe desarrollar un papel de singular importancia en prestigiar y proyectar nuestro patrimonio mundial. Debe crearse, consideramos, un Consejo del Patrimonio Mundial de España, en el que junto a las instituciones relacionadas con el patrimonio estén representados los diferentes sectores que tienen que ver con el mismo. El español es parte de este patrimonio. Hace unos años, como presidente yo, en aquellos momentos de la Fundación Independiente, promovimos el que ha sido el primer homenaje universal al idioma español. Nunca en ningún país del mundo se había celebrado un homenaje universal al idioma español. Desde el 2013 al 2017 promovimos este homenaje. El acto de clausura se celebró en el Congreso de los Diputados con el presidente Jesús Posada. Asistieron más de 400 personas. El Salón Lluc fue incapaz de acoger a todas las personalidades que asistieron. Tuvieron que, por circuito cerrado, varias salas del Congreso de los Diputados para proyectarse, y también se editó un libro que hemos entregado a sus majestades los reyes, que se ha entregado personalmente yo al Papa Francisco, que es el primer Papa concretamente hispanoparlante en 528 años. He estado con el presidente de Guinea Ecuatorial, Malabo, que a final de cuentas es un foco importante de promover el idioma español en el continente africano, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte,
España, que es líder en el mundo turístico, con más de 80 millones anuales de visitantes, consideramos que nuestro patrimonio también tendría que ser un motivo básico. Está muy bien el sol y la playa, pero nadie de nosotros que aquí estamos reunidos, supongo que nadie ha ido a Italia solamente para irse a bañar a unas playas. Hemos ido a Italia pues, para ver concretamente su valor y su riqueza monumental. En cambio, esto mismo lo podríamos hacer nosotros para que muchos turistas del mundo vinieran a España, muy bien para el sol y la playa, pero al mismo tiempo para estos otros valores que tenemos concretamente. Para ir terminando, también hemos puesto en marcha la creación de embajadores honorarios del Patrimonio Mundial de España. Al primero que nombramos, en acto que celebramos, como no podía ser en otro lugar, en el Teatro Real de Madrid, fue el pasado 10 de junio con Plácido Domingo. Plácido Domingo ha sido el primer nombrado, elegido embajador honorario del Patrimonio Mundial de España. Ahora, el día 16 de noviembre, estamos mirando que lo pueda hacer el Premio Nobel, Premio Cervantes, como es concretamente Mario Vargas Llosa, que el próximo día 15 vamos a tener un homenaje a él con motivo de su primer 85 aniversario. Otros que van a participar como embajadores honorarios es Rafa Nadal, es concretamente Valentín Fuster, el científico, que todos estos han aceptado, y por otra parte un chef del mundo de la cocina como es José Andrés, que no solamente se ha distinguido por la cocina española en Nueva York, en Estados Unidos, sino también por esta dedicación en estos momentos de pandemia, ofreciendo almuerzos a personas necesitadas, tanto en el continente americano como en la misma España. Por tanto, ustedes conozcan, pues concretamente, el sector educativo es un sector para nosotros de singular importancia y por otra parte también hemos hecho una llamada a los escritores, profesionales del mundo del cine, del teatro, de la televisión, del arte, la gastronomía, para que en su creatividad, en sus producciones, tengan muy presente la rica y relevante categoría de nuestro patrimonio. Nada más, y estoy a disposición de ustedes, y para todos ustedes he traído un folleto informativo de las actividades que desarrolla Adiprope, que está abierto a todos ustedes. Muchas gracias. Adiós, Rafael. Muchísimas gracias, Ignacio. Adiós, Rafael. Buen viaje. Buen viaje. Bueno, pues a continuación, hasta luego, Rafael. Se va a dirigir a nosotros el profesor Rafael Ripoll Navarro, profesor de Derecho Europeo de la Universidad Católica San Vicente Mártir. Rafael, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada también dar las gracias a la organización, al sobrevenido moderador, que bueno, concurre la nómina de profesores que estamos en la mesa. Bien, pues brevemente también me gustaría, incluso moderador, centrar la breve intervención en una premisa, 2 o 3 reflexiones y una propuesta. Bien, pues yo creo que deberíamos, en todo caso, hacer una reflexión perspectiva para esta premisa, y es que ¿por qué prácticamente la única región del mundo en la que se ha conseguido un proyecto político de integración, con sus carencias, con sus deficiencias, pero un proyecto político de integración nada más y nada menos que de los actuales 27 Estados miembros que forman parte en su conjunto del viejo continente europeo? Yo creo que esa reflexión nos debe de llevar, bajo mi punto de vista, es el proyecto político más importante generado por la mano del hombre, generado desde el individuo en el siglo XX y persiste, bajo mi punto de vista también, como el más importante en el siglo XXI. ¿Qué nos ha llevado a esta zona del mundo a conseguir este logro? Pensemos en perspectiva que desde antes de Cristo hasta que se firman los acuerdos de la CECA, es decir, de que se genera el primer germen, ¿verdad?, de lo que es la Unión Europea actual, Europa no ha sido sino un continente en guerra sangrienta, en guerra virulenta. Les recomiendo el libro de Steiner, ¿verdad?, Una idea de Europa, y bueno, en perspectiva, sobre todo yo se lo comento a mis alumnos continuamente, los primeros 70 años de paz son los 60 años de la Unión Europea.
en el continente europeo. Aún fuera de nuestras fronteras persiste esta situación. No hay más que recordar la situación tensa que ha habido entre Grecia y Turquía, o entre Rusia y Ucrania, o en los países que han formado parte de los Balcanes, ¿verdad? Es decir, incluso fuera del contexto de la Unión Europea, el continente, el viejo continente, ha seguido generando problemas. Decía Josep Palau que los Balcanes son una zona incapaces de consumir su propia historia. Entonces, quiero decir, esta perspectiva nos sitúa en el planteamiento de la premisa: ¿qué tiene esta zona del mundo? ¿Qué hay? ¿Qué sustrato convive con nosotros desde nuestros ancestros? Que es en la única en la que se ha podido conseguir, incluso después de 2 guerras mundiales. Porque problemas fronterizos los hay en cualquier región del mundo, en cualquier continente, lo llamemos como lo llamemos. Problemas de vecindad, problemas de enfrentamientos sangrientos, también los hay en Latinoamérica, en Norteamérica, también los hay, los persiste y los ha habido en Asia, en África, y persisten. Pero, sin embargo, esto se ha conseguido aquí. Esta es la primera premisa de la que yo quería partir. La contestación a esta premisa, bajo mi punto de vista, que hemos de, en todo caso, cuando lleguemos a la respuesta de ello, alimentar ese sustrato, fomentarlo, cultivarlo, ¿verdad? Porque si en otras partes del mundo parece no existir y aquí nos ha llevado a esta solución de momento extraordinaria, a mí me parece que hay que alimentar de alguna forma ese sustrato. Ese sustrato, bajo mi punto de vista, siempre de un humilde profesor, es el de la cultura y el pensamiento. Esto es lo que no ha habido desde este punto de vista, incluso hoy, desde el sentido democrático, porque ha habido uniones entre los pueblos, pero a golpe de martillo o bajo la tiranía de cualesquiera, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero incluso nuestra unión tiene un fundamento democrático. ¿Cómo se ha conseguido esto? Yo creo que Ana lo ha hecho varias referencias bajo mi punto de vista. Es ese sustrato el que hay que alimentar, ese pensamiento y cultura recíprocas que solo conviven en el viejo continente, prácticamente en el llamado planeta Tierra. ¿Y cómo haríamos esto? Ana hacía una reflexión también en el aire a este respecto. Yo haré 3 o 4 comentarios, incluso una propuesta a la pregunta de Ana, que me atrevo a lanzarla. Bien, lo primero es que yo creo que ese sustrato consiste, porque para alimentarlo hay que saber en qué consiste, ¿no? Consiste básicamente en un término que ya se ha utilizado en la jornada de hoy varias veces, que es el del humanismo. Yo creo que acercarnos al ser humano, al individuo, es lo que nos permite, en cualquier caso, llegar a este valioso éxito, pero que hay que mantener retroalimentado y constantemente vivo, ¿no? Fíjense, aquellos 6 ministros de Exteriores que fundan la CECA, que fundan el primer germen, la semilla del éxito actual de la Unión Europea, con sus carencias y deficiencias, eran homónimos, eran semejantes en sus ideologías. Los 6 ministros de Exteriores en aquel entonces coincidieron en ser demócratas cristianos, como podían haber sido, bajo mi punto de vista, lo que hoy llamamos socialdemócratas. Sin embargo, bajo ningún punto de vista fue la ideología el motor que motivó que aquello fuera un éxito, aquella propuesta de la CECA, y posteriormente con la declaración Schuman, la unión política que hoy conocemos. Aquella frase de Schuman, Europa no se hizo y hubo la guerra, se constató. Lo que aquellos 6 ministros de Exteriores y sus estados y sus ciudadanos tenían como común denominador no eran sus ideologías en modo alguno, era su ansiedad por la paz. Volver al humanismo, a lo que hoy llamaríamos incluso pacifismo, es decir, lo primero para conquistar cualquier doctrina pacifista es conseguir de entrada que no aquella batalla de Solferino y aquellas batallas eternas entre los pueblos de Europa terminaran de existir, dejaran de existir. Y esa es una realidad que hoy podemos constatar fácilmente, ¿verdad? Por lo tanto, la paz, fue la paz lo que les llevó a estar unidos, ese objetivo humanista de conseguir la paz. Hoy nos parece, sobre todo a mis alumnos y a la gente joven, bueno, claro, la paz solo faltaría.
En aquel entonces, después de 2 guerras mundiales y 20 siglos de enfrentamiento, no era tan evidente. Y creo que hoy no debemos de dejar nunca de perder de vista que este es un objetivo todavía a rematar. En definitiva, el respeto al individuo. El respeto absoluto al individuo. Al entendimiento, decía Ratzinger, en aquel entonces cardenal, que el respeto al individuo y a los derechos fundamentales, la dignidad humana que precede a cualquier, decía él, jurisdicción estatal. Ese sentido de que el individuo y alrededor del individuo y por el individuo es por lo que vamos a intentar conseguir esta paz. No para que Francia no tenga un nuevo enfrentamiento con Alemania, no para que Francia lo deje de tener con Italia, no para que Italia pudiera o no enfrentarse con posterioridad a otros estados de la actual Unión Europea o del continente europeo, sino para que los individuos, los seres humanos del continente europeo no volvieran a derramar su sangre. En ese sentido, hoy se habla, ¿verdad? Oímos todos que Europa necesita una agenda estratégica. Yo estoy de acuerdo. Europa no puede ser 100% dependiente en temas energéticos, en temas de lucha con el cambio climático, en temas tecnológicos en los que somos tan deficientes. Pero Europa también necesita una agenda de pensamiento, una autonomía de pensamiento, un seguir alimentando ese pensamiento, esa cultura común. Incluso cuando se habla... a mí me gusta mucho este término del antiguo profesor italiano, el profesor Cecchini, cuando hablaba, piensen ustedes el coste de la no Europa. Cuando incluso se hace esa reflexión, si no tuviéramos el actual mercado único, el actual euro, etcétera, que para mí son éxitos maravillosos y que aplaudo y que procuro enseñar a mis alumnos, pero hemos de seguir también entendiendo y alimentando que hace falta también una agenda, una autonomía estratégica de pensamiento. Hablamos de carencias tecnológicas, se ha hecho hoy brillantemente en la jornada, pero bajo mi punto de vista ha de ser una tecnología o un avance tecnológico, lo que yo llamo el humanismo tecnológico, ¿verdad? Hablamos incluso de una Europa verde, pero básicamente desde un criterio muy técnico. Yo creo que esa Europa verde esté sustentada en la relación hombre-naturaleza, ser humano-naturaleza. Miren, estos días de actualidad, de absoluta actualidad, está la euroorden. No con respecto a quién, yo no voy a traer eso a colación, pero fíjense, lo importante de que la euroorden funcione no es que lo haga con respecto a un determinado individuo, en este caso un español. Podría ser, la euroorden sigue funcionando a diario para muchos otros casos, sino que la euroorden sí que lleva implícito este concepto, este sustrato que hemos de alimentar de la cultura europea, porque la euroorden no consiste sino en que, o está basada en, la confianza recíproca entre los ordenamientos jurídicos. La euroorden consiste simplemente en que yo, ordenamiento jurídico polaco, confío en tus bases democráticas, ordenamiento jurídico portugués, y la reciprocidad nos hace homologarnos. Por eso, ante una petición de euroorden, yo considero que el ordenamiento jurídico español es suficientemente democrático y basado y con un sustrato suficiente como para depositar mi confianza. Esos son los valores europeos. Ese es el sustrato de la euroorden, independientemente de que se aplique a un señor o bien o mal o regular. Esos son los valores que yo creo que hay que seguir y que tienen que fomentar o que tienen que componer esa agenda estratégica europea, y no solo lo tecnológico, y no solo lo técnico, y no solo lo comercial, ¿de acuerdo? Por ir empezando a acabar, fíjense, yo pienso que Europa ha conseguido una superación de criterios, una identidad conjunta, a base de unir, a base de primar la diversidad sobre la unidad, a base de hacernos ver las riquezas que entre todos tenemos. No cabe predicar eso entre nosotros y crear una fortaleza ajena al resto del mundo. Pero, ojo, no solo porque nos conviene el comercio internacional, que en el caso europeo nos conviene y mucho y genera un avance en el Producto Interior Europeo muy significativo, el comercio internacional, los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países terceros. Vuelvo a buscar el sustrato y no me quiero basar solo en el avance o en la ventaja económica o técnica que nos puede reportar esa globalización
mundial. Yo pienso que hemos de hacerlo porque en el enriquecimiento conjunto, también a nivel mundial, vamos a poder conseguir más fácilmente fortalecer la diversidad en la unidad en la que consiste la Unión Europea, ¿no? La actual Unión Europea. No construir la Unión gracias a enemigos exteriores, porque eso es débil. En cuanto se debilita ese enemigo exterior o desaparece, se debilita consecuentemente el sentimiento de europeo. Incluso el enemigo exterior puede ser, entre comillas, positivo. El enemigo exterior fue la Guerra Fría. Nos sentíamos más arropados entre nosotros. El enemigo exterior ha llegado a ser el COVID, porque nos hemos sentido más unidos. Pero si no tuviéramos, ojalá, más COVID en los próximos 10 años, quizás se resentiera, porque nos haría falta un enemigo exterior. Cuando hay de verdad unidad en una familia, en un consejo de administración, en cualquier colectivo humano, es porque la hay sin necesidad de que la unión esté provocada por un factor externo. La fórmula, bajo mi punto de vista, para conseguirlo más fácilmente, si cabe, es seguir fortaleciendo, alimentando ese sustrato común que nos une, independientemente de las circunstancias sobrevenidas que hemos visto que se han ocasionado en las últimas décadas y que seguro van a venir de cara al futuro. Bien, yo termino estas conclusiones diciendo, o estas reflexiones diciendo, recordemos esa reflexión de que en Europa solo hay dos tipos de países: países pequeños y países que todavía no saben que lo son, ¿verdad? Entonces, pensemos que a su vez el conjunto de la Unión también es un colectivo pequeño. Decía Prodi en el almuerzo, Aldo está esta tarde también, veo con nosotros, que Europa, a mí me ha encantado la frase del presidente Prodi, Europa es una unión de minorías. Y somos una unión con esa mentalidad modesta, muy humanista, es con la que creo que debemos de seguir creciendo dentro del conjunto de la Unión y hacia afuera. Bien, dos propuestas y una además responde, me atrevo a decirle a Ana, ¿cómo llegamos a la sociedad? ¿Cómo divulgamos todo esto? No solo lo alimentamos, sino lo hacemos conocer. Bien, hay muchas formas, la tecnología hoy sí nos ayuda a estos efectos. Tú decías, y con mucho acierto, que la imprenta, por cierto, que llega a Valencia por primera vez a España, para el resto de España en su día, a través de Valencia, fue lenta y esto tuvo incluso sus resultados positivos por ser lenta. Hoy las circunstancias son otras, toda la tecnología provoca mucha velocidad, pero eso también tiene sus elementos positivos. Yo propongo algo que ya conseguimos en la Comunidad Valenciana y es algo tan pragmático, que creo que somos 3 profesores, ¿no? En la mesa. Aldo, creo que nos han metido demasiado académicos en la misma mesa. Señores, una asignatura troncal en el bachiller español, no en la universidad, porque eso dependerá de la opción, primero del que pueda y quiera ir a la universidad y luego de la opción de conocimiento que elija, biología, ciencias exactas o derecho, ¿no? No, una asignatura en el ámbito del bachiller español. Lo conseguimos como optativa en el bachiller valenciano y dio un muy buen resultado. Pero una asignatura, si me lo permiten, no para, insisto en la misma idea, dar a conocer el derecho europeo de la competencia, de lo que soy profesor y no voy a arrojar piedras contra mi tejado, ni la política agrícola común, extraordinaria por otra parte, ni los desarrollos tecnológicos, ni el presupuesto de la Comisión Europea, por otra parte, apasionante el tema, ¿no? No, me refiero a una asignatura basada sobre todo en difundir el modo de vida europeo, la democracia, la convivencia, el compartir, la suma. Decía Ortega que Europa es el único continente con contenido. Ese contenido es el currículum de la asignatura. En Valencia existe la asignatura y hemos hecho un manual que se llama igual que la asignatura, Organización y Funcionamiento de la Unión Europea. Aldo está presente esta tarde, es capaz de todo. Entonces, bueno, quiero proponerlo en este sentido. La segunda propuesta, rector, es bien un término que se está utilizando mucho con cierto éxito y que a mí me gusta, que es el de la marca España. ¿Y la marca Europa? ¿Y el modo Europa? Cuando pones el modo avión, ¿verdad? Es un término más juvenil. Modo Europa,
marca Europa, no relacionada con éxitos económicos, bajo mi punto de vista, brillantes y necesarios, mercado único, moneda única, etcétera, sino una vez más con ese sustrato, con esa cultura común, con ese patrimonio, Buqueras, etcétera, es decir, con ese alimento que nos ha permitido llegar a estos 70 años de paz, ¿no? Asignatura, marca, modo Europa. Miren, yo creo que coincidimos todos, aunque no tengamos, en muchos de nuestros casos, una edad propicia para esto, en que estamos circulando por cualquier carretera de España y muchas de ellas, ¿verdad? Y el AVE que les ha traído a ustedes hasta aquí y otras muchas infraestructuras están alimentadas con fondos europeos. Sin embargo, esto no nos está permitiendo o no está generando en nosotros una mentalidad conjunta de ciudadanos de la Unión Europea. Los fondos europeos de los que se ha hablado hoy aquí brillantemente, yo me ocupo también profesionalmente de la gestión de los presentes y de los futuros, del Next Generation, tampoco quiero tirar piedras contra mi tejado, pero no nos va a identificar como ciudadanos europeos. Queremos esos fondos, vamos a intentar gestionarlos maravillosamente y que propicien un bienestar y un aumento de la riqueza, del bienestar y del empleo, pero no inciden en lo que en esta mesa se nos ha pedido, es decir, el Fondo Europeo no genera, no alimenta la mentalidad de sentirnos europeos en base a este sustrato humanista. Sin embargo, y tú decías algo al respecto, Ana, también, cualquier ciudadano, cualquier joven portugués que ha estado a través del programa Erasmus, a través del programa Leonardo, conviviendo, trabajando, estudiando, compartiendo identidad, vida, ha generado más mentalidad europea en esos cientos de miles de jóvenes que han tenido esa oportunidad, que esos mismos jóvenes que no han tenido esa oportunidad y sin embargo están circulando por carreteras alimentadas con fondos europeos. Hay otras iniciativas, hay otras prácticas que inciden mucho más en esa mentalidad, en ese sustrato común. Y el conocernos, decías tú, el conocernos, y yo propongo este tipo de iniciativa, genera de forma exponencial esa mentalidad del europeo, porque nos damos cuenta, decía Ana, hasta que no pudimos convivir, no nace esa conciencia del europeo. Ahora tenemos esa oportunidad, pero la tenemos de mano a la oportunidad de convivir. Que aquí lleguen 70.000 millones de euros o 50.000 a Portugal o 70, 80.000 a Italia no va a generar en gran medida va a generar cosas muy positivas, pero no de las que estamos hablando o nos han pedido que habláramos en esta mesa. Y concluyo. Hay veces que se dice que, vemos las carencias y las deficiencias de la Unión Europea a diario. Lógicamente, es un proyecto abierto, un proyecto vivo. Por eso, y flexible, por eso, pervive durante los últimos 70 años y queremos incluso y tenemos la esperanza de que siga haciéndolo unos cuantos más. Tiene que ser flexible, tiene que estar abierto, tiene que estar vivo para que eso sea así. Y toda cuestión viva, ¿verdad?, tiene carencias y tiene deficiencias y tiene críticas positivas y negativas, ¿no? A Europa siempre le hace falta un tratado más. Pero no veamos eso como algo negativo. Yo les pido que en la perspectiva nos lo haga ver desde otro punto de vista. No es una utopía, la realidad está en el camino, ¿no? Decía el poeta español que caminando se hace, ¿verdad?, que en el camino está la sustancia. Andando se hace el camino, decía no recuerdo quién creo que también es, Machado sí, pero me refiero a que fue Ortega el que dijo Europa no es posada sino camino. ¿Okay? Ahí coinciden Machado con Ortega. En definitiva, por eso siempre hace falta un tratado más. Es un proyecto vivo y como le hace falta siempre un tratado más, siempre hay algo que mejorar, es por lo que Machado, digo yo, y Ortega, digo yo, coinciden en que Europa es el camino. Muchas gracias. No sé si me ha extendido. No lo sé.
Es que como no sé cuándo tenemos que terminar, pues no te quería cortar a mis compañeros, ha estado estupendo. Me voy a presentar, yo soy Joaquín Goyache, y antes de decir que soy rector, les voy a decir lo que soy de verdad. Es veterinario y profesor. Así que centren un poco el tiro, porque de esto no sé mucho. Lo único que puedo borrar de mi tarjeta es lo de rector. Veterinario y profesor lo voy a hacer hasta que me jubile. Aquí tengo un hijo de veterinario, que es el director de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido ponente en otra mesa, y eso imprime carácter, ¿no? Bueno, yo como profesor de universidad, colegas, en este caso rector, tengo que defender a las universidades, a la universidad, no a la Complutense. Y viendo lo que ha salido de los compañeros que me han precedido en la palabra, el humanismo, la persona, el patrimonio cultural, lo que es el europeísmo, la gastronomía y la salud, la solución o la estructuración perdón la palabra, al final es la universidad. La universidad, las universidades, porque no hay una sola. La universidad moderna que conocemos es una historia europea. Ha habido universidades más antiguas, sin duda, o algo que se podía asimilar a una universidad, ya hablamos en Constantinopla y en muchos otros sitios. Pero la universidad moderna es una creación europea. Y la universidad ha contribuido a esa cohesión, a esa idea. Todavía, yo creo que lo interesante de Europa lo interesante no es el final, es el camino que estamos recorriendo, es un camino eterno que vamos a ir recorriendo juntos, ¿no? Y al final la universidad ha creado y ha cohesionado esa identidad europea, o está trabajando en que ella se cree. Yo soy un europeísta convencido. Siempre he querido estar en Europa, desde que tenía razón, y siempre he trabajado para que eso fuera así. Aunque es verdad que hay movimientos dentro de todos los países que parece que tienden al populismo y a no creer en todo lo bueno que hemos obtenido de estar en Europa. Sin perder la identidad de lo que somos, eso por supuesto, ¿no? Pues el papel de las universidades ha sido de cohesionar, de estructurar, de vertebrar esa identidad europea. Estoy hablando naturalmente de las universidades europeas. Y ahora se está trabajando desde hace ya un par de años en una serie de consorcios europeos para para tratar de definir lo que va a ser la universidad del futuro en Europa. Una universidad moderna, dinámica, que trabaja con transversalidad y donde estamos definiendo proyectos muy interesantes. Fíjense, la Universidad Complutense, y ahora me toca hablar de la universidad, pero hay muchas otras en los consorcios, formamos parte de un consorcio que se llama Una Europa. Un nombre más bonito no puede ser. Lo hizo el anterior rector, a mí. Nosotros nos encontramos ya con el acuerdo firmado, pero lo estamos desarrollando nosotros. La universidad es un ser vivo, un monstruo vivo que sigue trabajando sucesivamente con equipos de gobierno, ¿no? Fíjense qué universidades, ¿eh? Estamos hablando de unas universidades menores que tienen poco que aportar a Europa, ¿no? La Universidad de Berlín, creada en 1948, la Universidad de Bolonia, creada en 1088, la universidad más antigua de Occidente, sería la universidad europea más antigua. Edimburgo, 1583, Helsinki, 1640, Cracovia, 1364, Lovaina, 1425, la Complutense, 1499, aunque algunos la quieren llevar hacia 1200 y pico, y la Sorbona, 1253. ¿Ustedes creen que la sociedad civil de los países, ya que estamos en un congreso de sociedad civil, de los países donde se encuentran estas ciudades, habría sido tan potente, tan estructurada, en crecimiento y que hay que cuidar todos los días sin la presencia de estas universidades? ¿Ustedes saben lo que ha aportado a cada una de las ciudades estas universidades? ¿Ustedes creen que la ciudad de Madrid, el barrio de Moncloa, sería el mismo sin la Complutense? ¿O Barcelona sin la Universidad de Barcelona? O sigamos con 1000 universidades. Estoy poniendo las 2 universidades más grandes presenciales en cuanto a número de alumnos y de profesorado, ¿no? Al final las universidades estructuran, cohesionan, y las universidades con su labor académica, por supuesto, no solo formamos profesionales, buenos profesionales, abogados, veterinarios, médicos, sino que también formamos ciudadanos comprometidos y solidarios.
y transmitimos los valores de las universidades públicas europeas, que son los valores democráticos que deben rodear a todas las acciones en Europa y que muchas veces se ponen en cuestión por algunos de estos nuevos socios raros que hemos tenido, ¿no? Fíjense, además de que la universidad es una fuente de identidad, el patrimonio, este cultural heritage, es una fuente de identidad y cohesión también. Y hay que cuidarlo. Y lo tenemos que cuidar. Claro, yo hablar con Ana de patrimonio, siendo la directora de la Biblioteca Nacional, pero que también fue directora de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, que es la segunda biblioteca más grande de España. Con lo que, fíjense qué profesional tengo aquí a mi derecha. Hablar de estas cosas es difícil, pero el patrimonio hay que cuidarlo. Y para eso, y no me voy a extender mucho más, en una Europa hemos creado un doctorado conjunto de las 8 universidades, simplemente se llama una HER, de Heritage, Doc, de doctorado, para trabajar de forma conjunta en cuidar ese patrimonio cultural, esa herencia que tenemos, que nos ha estructurado tanto y que han hecho tanto para nosotros. Fíjense, por poner algunos datos que han dado ahora y que nos han golpeado recientemente. El COVID, esa maldita pandemia que a unos más que a otros, pero a todos nos ha golpeado duramente. Ese pequeño gran milagro de tener varias vacunas, no una, varias vacunas en poco más de un año, en 12 meses, vamos a poner 13 meses, algo inconcebible. Yo me dedico a eso, yo soy veterinario y trabajo además en pandemias y en zoonosis, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una zoonosis, lo que es un virus. Todos sabemos lo que es una PCR, algo de antígeno, ahora somos expertos de todo. Antes de ayer éramos expertos en fútbol, todos éramos entrenadores y ahora todos somos virólogos. Pero ese pequeño, gran milagro de tener vacunas, aunque se conocen las vacunas por el nombre de los laboratorios que lo hacen, todo ha sido desarrollado, ha sido liderado, todas y cada una de ellas, por profesores universitarios y profesoras universitarias, investigadores universitarios. Para eso sirve la universidad. Para la universidad estructura nuestra Unión Europea. Es curioso porque en los bullets que ponían aquí, es verdad que hemos asimilado en la Unión Europea el idioma el país más importante que se ha ido. Nos queda Irlanda, ¿no? Se nos queda Irlanda. Con el idioma, la lengua tan rica, como ha dicho Ignacio, que tenemos. Fíjate, para que sepamos lo que tenemos en nuestro país, y eso trasladémoslo a Italia, como os ha dicho, Alemania, Holanda, Irlanda, cualquiera de los países que componen nuestro acervo como europeos. Nosotros tenemos un idioma que es hablado en muchos sitios. Hemos hablado de Guinea Ecuatorial, que es nuestra punta de lanza para los complutenses, porque hemos creado lo que es la Escuela Complutense Africana, pero tenemos el continente latinoamericano y tenemos una lengua que es querida por muchos, ¿no? Cuando yo estaba haciendo la campaña para rector, y cuando hablamos de Europa hablamos de internalización, porque somos muy ricos, somos diversos y no hablamos de eso, ¿no? Siempre preguntaban, y eso me ha quedado grabado en el corazón. Me decían, hablando un poco de lo que es, perdón que me van a decir que corte, supongo, ¿no? Pues ya termino. ¿Qué es más internacional? ¿Dar clases en inglés a estudiantes españoles o dar clases en español a estudiantes de 12 nacionalidades diferentes? De 12 nacionalidades o de 15 nacionalidades diferentes. Eso es internalización, eso es cultura, eso es patrimonio. Y eso lo tenemos que cuidar y guardar, porque eso hace también Europa. Gracias. Y ya rápidamente ponemos el vídeo del secretario de Estado de la Unión Europea y no creo que haya tiempo ni para debate ni nada. Lo siento, Yo aprovecho para poner a disposición de todos ustedes un folleto de la Asociación del Patrimonio Mundial de España, ya que estamos aquí, a disposición. Bueno, entonces bajamos nosotros ya, porque nos tenemos que bajar y poner el vídeo. Y les agradecemos su presencia, de verdad. Pues vamos.
Buenos días a los participantes en el segundo Congreso sobre Sociedad Civil en España. Es una iniciativa, la del Congreso de Sociedad Civil, importante, ya que en España y en Europa es un elemento fundamental la gobernanza de nuestras sociedades. Y luego, además, tengo que felicitarles por el tema elegido, el patrimonio cultural europeo, que es algo cada vez con mayor importancia. Tendría que haber participado presencialmente, pero ahora mismo me encuentro en Ceuta para la participación en un seminario importante en el que el papel de Ceuta y la vertiente europea de Ceuta adquiere cada vez más importancia, por lo cual he tenido que excusar mi asistencia. El panel en que tendría que haber participado está formado por insignes personas, un rector de una universidad importante, un profesor de otra, un antiguo secretario de Estado de Cultura, presidente de la Sociedad Gastronómica Española y luego también el presidente de una organización que se encarga de promover el patrimonio de España en el mundo, con lo cual personas de altísima cualificación para debatir sobre un tema que cada vez adquiere mayor importancia en el debate europeo. De hecho, hay lo que se llama una nueva Agenda Creativa Europea que se lanzó en 2018 con una financiación ahora en las nuevas perspectivas financieras, Europa Creativa, con 2.200 millones de euros, en que se pretende alcanzar un triple objetivo. El primero de ellos es realzar el poder de la cultura y del patrimonio como un vínculo de cohesión entre nuestras sociedades. En segundo lugar, en la raíz de la cultura está la creatividad, que es una cualidad esencial para otras facetas humanas e importantes también en el proyecto europeo, como es la innovación, por ejemplo. Y finalmente también se pretenden fomentar las relaciones internacionales culturales de Europa con el resto de los pueblos. Con lo cual, y esto dentro del marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, va a ser una contribución importante. No en vano, también ahora mismo se está lanzando una nueva iniciativa cultural europea, el proyecto Nuevo Bauhaus, que lanzó la presidenta de la Comisión Europea en el discurso sobre el Estado de la Unión del año pasado y que ha tenido una gran repercusión y un debate público entre todos los llamados a contribuir al éxito de esta idea, arquitectos, diseñadores, planificadores urbanos, etcétera, etcétera, porque pretende ser un proyecto que marque un sello europeo caracterizado por la sostenibilidad, la armonía entre los distintos espacios y luego también un arte y una cultura al servicio de los ciudadanos y con la que los ciudadanos se puedan identificar plenamente y al mismo tiempo tenga en cuenta la diversidad de las gentes, de los territorios que integra el proyecto europeo. Muchísimas gracias y mucho éxito en las deliberaciones. In this place, a pale look now on his face. Before I could go, the feelings they return for more.